Y entonces, dando continuidad a todo este tema correspondiente a la historia clínica, acuérdense que ya hemos hablado del marco jurídico o el marco legal, de los conceptos generales de la historia clínica. Y en esta parte 3 vamos a hablar de la gestión documental de esa historia clínica. ¿Qué es la gestión documental? Entonces, la gestión documental lo primero es identificar qué es los tiempos de conservación de la historia como registro y como documento. ¿Cuáles son las características de esa guarda o esa gestión documental que se debe de realizar? Entonces, en primera instancia, hay que tener en cuenta que la resolución 839 del 2017 establece que los tiempos de retención documental de la historia clínica está por un periodo de 15 años, contados a partir de la fecha de la última atención. Los 5 primeros años dicha retención se debe de conservar en un archivo de gestión y los 10 años siguientes pueden tenerlo en un archivo central. ¿Qué es el archivo de gestión? Como el archivo más cercano a mi consultorio o a mi oficina, donde yo tengo todo más cercano. Ahí se pueden guardar las historias que no tengan más de 5 años de generar. Ya a partir de 5 años puedo tener un archivador en otro lugar, en otra oficina, otro sitio más alejado, en donde pueda ir disponiendo de esas carpetas de hojas de historias clínicas. Para las historias clínicas de víctimas de violaciones de derechos humanos, infracciones graves al derecho penal internacional humanitario y todo lo que tiene que ver con víctimas del conflicto, acuérdense que lo hablamos en la primera parte del marco jurídico, con ellos los tiempos de conservación de esa historia clínica es de por vida. ¿Por qué? Porque ellos pueden enfrentarse a procesos, demandas, situaciones, requerimientos para algún tipo de seguro o algo que se quiera pagar, y para eso se requerirá esa historia clínica como registro. Por tanto, la guarda de esa historia sí es de por vida. Ahora, ¿cómo hago esa eliminación de esas historias clínicas si soy un profesional independiente? Ya la resolución estableció cómo es esa condición. Lo primero es que se debe de levantar un acta llamada acta de eliminación, en donde se indique la fecha y el número del expediente a eliminar. Es firmada por el profesional. No olviden que este formato es un formato que ya existe, la preforma en el Archivo General de la República. Se puede buscar por Google y encuentran el formato. Todos los clientes ahí se saluden, el estándar de la historia clínica lo tienen. Y adicionalmente contiene todo el señalamiento expreso de que se han cumplido con los tiempos de retención, conservación de los 15 años que establece la norma, y que frente a que se cumplió el tiempo ya estas historias se van a disponer, se guarda y el resto de los archivos son destruidos. Ahora hablemos del inventario documental. Se debe levantar, organizar un inventario documental conforme al formato único de inventario del Archivo General de la Nación. No olviden que todos estos formatos existen, son del Archivo General de la Nación, pueden hacer una búsqueda en Google, allá lo encuentran, y los clientes de Aldea y de los diferentes programas de AICE Salud siempre lo van a tener en sus formatos para cuando esos tiempos de retención se cumplan, diligencien el acta, hagan el formato y ya así pueden ya ir guardando y disponiendo las carpetas. La idea es que cada vez sea menos la información documental, porque acuérdense que la idea es que pasemos en algún momento a una interoperabilidad de la historia clínica como archivo digital. ¿Qué pasa si fallece un profesional de la salud y esas historias clínicas? Entonces, según la resolución 839 del 2017, esos expedientes de historia clínica en custodia de profesionales, cuando ellos fallezcan, los herederos o personas que queden, entregarán la historia clínica a la entidad departamental o distrital del domicilio en donde se encontraba habilitado el prestador, sin antes tener que hacer, o antes deben de hacer, un archivo clasificado, un aviso clasificado en el periódico, en donde indiquen que teniendo en cuenta que tal profesional falleció, sus historias están en el consultorio, si usted quiere ir a recogerlas de manera personal. Si el cliente va de manera, o el usuario va de manera personal, se le tendrá que entregar la copia original de su historia clínica y no hay problema. Y las que queden, luego de que se haga este proceso, se deben devolver a la Secretaría de Salud con el respectivo formato de archivo que le hablé en la anterior diapositiva, en donde decimos que todo lo que se vaya disponiendo y votando debe de haber un inventario que indique qué se dispuso. Protección de datos personales. No olviden que en toda esta capacitación hemos hablado de la protección de datos personales como derecho y como deber que tenemos, y de la obligación de hacer firmar a todos nuestros pacientes algún tipo de autorización para el tratamiento de los datos. Según el artículo 11 de esa resolución 839, que es la reforma que se le hizo a la historia clínica, el uso, manejo y recolección del tratamiento y la información y la disponibilidad final de esas historias clínicas debe guardar todos los principios de la ley 1581 del 2012. Por eso
miren que ratificamos la importancia de que todos los consentimientos informados o cuando se haga la atención en salud, el paciente también firme dentro de los soportes y documentos un buen consentimiento de tratamiento de datos personales. Nos vemos en el siguiente tema. Acuérdense que ya estamos cerrando esta capacitación. Vamos a ir a conceptos de habilitación, de historia clínica. Somos Helpful School, una metodología sencilla, sencilla, clara, para que usted cumpla con sus requisitos de calidad de habilitación y todo su equipo de trabajo se capacite, se entrene y adquiera unas destrezas. Un saludo y nos vemos en el próximo módulo.